Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Hola Hilario, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Maritza. No sé si estoy bien aquí. Ok, dices que sí. Sí, Gracias, muy amable. aquí te toca. Buenas tardes, buenas Buenas tardes. tardes. Qué gusto verlos, aunque sea por aquí. Sí, este año nos toca vernos por aquí a todos. Sí. Sí, un gusto, un saludo. Muy bien, pues en este encuentro de ponentes vamos a discutir o a comentar las ponencias, si las pueden ver aquí. En este encuentro de ponentes están la ponencia Percepciones y Actitudes Lingüísticas en la Enseñanza Sociocultural del Mayatán en las Humanidades, que precisamente nos presentó el maestro Hilario Chicanul de la Universidad de Quintana Roo. También dentro de este bloque se encuentra un acercamiento a la realidad lingüística de los estudiantes de nuevo ingreso en la UINCRO, que son compañeros de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. La tercera ponencia de este bloque se titula Experiencias de profesores en formación en ámbitos culturales. La cuarta ponencia, ellas son de la Universidad de Guanajuato, Cristina Simanil, Patricia Haut y Emilia Marzán, o Emily Marzán. Ahí me perdonan si me equivoqué un poquito en la pronunciación. La cuarta ponencia de este bloque se titula La formación de profesores de lenguas indígenas como el tú en México. En esta la presentan dos profesores de la Universidad de Nayarit, Saúl Santos García y Alma Gisela Ruiz Delgado. Y la última ponencia se titula Diseñando actividades en el aula para la enseñanza de la lengua maya, presentada por Víctor Manuel Cancheyam y Yareli Yenka. Y esta nos la presentan compañeros de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Agradecería a los ponentes que nos vayan diciendo hola, aquí estamos, para que todos los asistentes a este encuentro puedan reconocerlos o conocerlos. Hola. Hola. Hola, aquí estamos. Ok, aquí está Hilario, el maestro, el doctor Saúl Santos, la maestra Alma Gisela. Soy Cristina de Guanajuato. Cristina Buenas de tardes. Guanajuato, sí. Maestra Cristina, ¿usted va a presentar por sus compañeras? ¿Sí? Sí, estoy en su representación porque andan en clases, etcétera. Entonces, sí. Muy bien. Compañeros de la Intercultural, Marlene. ¿Están por ahí? Perfecto. No los escucho. Creo que no están. Creo que no han entrado a la sala. Y Víctor Manuel Canché y Yareli Yecap, también de la Intercultural, se encontrarán por ahí.
Bueno, puede ser también que ellos tengan algún problema de conexión debido a al huracán que pegó, entonces probablemente tengan problemas para poder conectarse. Ok, para no atrasar más nuestro espacio, vamos a dar inicio al encuentro y abrimos todos los que tengan preguntas, por favor, si pueden ir poniéndolas en el chat para irles dando espacio a que nuestros ponentes puedan responder las mismas. ¿Alguna pregunta? Quizás que lo hagan directo, ¿no? No sé, perdón. Sí, No sé si podemos nosotros, porque nuestros micrófonos están abiertos, pero no quiero tomar espacio de otros que puedan tener. ya liberé los micrófonos Ah, perfecto. para que ustedes puedan abrirlos y cerrarlos. Mm. Pues si me permiten para empezar y después ya me callo. Antes que nada, muchas gracias a todos. Fue muy interesante, me parecieron muy interesantes las ponencias. En la de Hilario me encantó, es una actitud que pues presenta sobre el sueño, ¿no? Como medio hacer muy amable cómo aplica la metáfora del sueño a la modalidad virtual. Muchas gracias a él. No sé si nos podría platicar, me llamó la atención que utilizan la maya como lengua de instrucción. Que cómo pueden manejar esto, y pues disculpen mi ignorancia, cómo generan el vocabulario lingüístico, porque menciono que, por ejemplo, hablan del discurso, etcétera, en maya, si ya está establecido o ustedes están como creando neologismos o cómo funciona. Al equipo de la Universidad Intercultural, me pareció muy bonito que involucraron a los estudiantes de la licenciatura, creo que están en su último año, y lo que sí me pareció pues intrigante es que siempre hay este discurso que el bilingüismo, multilingüismo, apoya el conocimiento, pero sus resultados eran que pues en ningún nivel tenían un conocimiento muy alto, o las personas que tenían conocimiento más alto en maya tal vez sufrieron en otro, y cómo pueden cómo equilibrar esto. En el diseño de las actividades de los jóvenes también de la Universidad Intercultural, me encantaría ver sus actividades, si pueden compartir, no sé si tienen algo, un blog o algo que donde compartan. Y en la formación de lenguas indígenas, eso abre como una caja de Pandora, ¿no? La formación de formadores siempre es muy difícil. Y y allá mi pregunta, que mencionan un poco la reflexión, que si pueden comentar sobre esto, y veo que hay muchas preguntas, entonces solo sería si tienen algo comentario. Muchas gracias. Gracias. Hilario, ¿quisieras contestar la pregunta de la
Maestra Cristina. Ah, ya está. Sí, es que no podía activar mi micrófono, disculpa. Bien, pues rapidito, ¿no? Agradezco mucho a Cristi. Un gusto verte, Cristi, de nuevo. Bishabel, ¿cómo estás? Kimakimoli Wilikech. Me da mucho gusto volverte a ver. Ya hace un año tuvimos la fortuna de escuchar tu trabajo sobre traducción y sobre lo que están haciendo también en Guanajuato. Muy interesante. Pues mira, para ir un poquito rápido, sí hay muchas cosas que estoy utilizando en la ponencia que de por sí ya están. De hecho, creo que esta situación que estamos viviendo de esta era virtual o de esta sociedad virtualizada, nuestros abuelos ya lo decían desde antes. Mi abuelo ya decía que en algún momento vamos a ver, vamos a escuchar que el mensaje llegue del corazón del viento, que es parte de lo que trabajo allí, Tuyol Ik. Del corazón del viento viajarán las palabras y llegarán con nosotros. Y de allí pues vimos toda la emergencia del internet, llegó el WhatsApp con nosotros, que se transformó en WhatsApp y muchas otras cosas que ya lo estamos viviendo. Ya se veía años atrás como una cuestión profética, ¿no? De que llegaría. Entonces, lo de la cuestión del sueño, pues es una cuestión, una práctica cultural, es una costumbre o más bien es una institución epistémica, quizás pudiéramos llamarlo así, en el que nosotros aprendemos, ¿no? Aquí muchas cuestiones de medicina lo aprendemos en el sueño, a los que están elegidos a ser, a los que van a dedicarse a eso, ¿no? En el sueño vas aprendiendo, te muestran la hierba y de repente amaneces y vas directamente a encontrarlo, ¿no? Esto sucede generalmente con los especialistas espirituales o los que hemos llamado actualmente, bueno, desde hace mucho tiempo como men, que quiere decir el hacedor, el que hace. Ellos, una de las formas de aprendizaje es a través del sueño. Y bueno, el sueño es un tema amplio, de hecho también sería un grandioso tema a trabajar. En el sueño nos dice muchísimas cosas que hay que saberlas interpretar y gran parte de eso es aprendizaje. Y entonces, en este momento, justo cuando se presenta la situación que yo hablo, el trabajo estaba planeado para hacerlo en presencial, de repente se nos cambia la situación y bueno, pues afortunadamente se pudo hacer. Entonces, de esa forma lo vi, ¿no? Es como entrar en el sueño y ahora sí vamos a aprender, a aprovechar de esta situación que ya está y transformarlo a una glosa cultural o una cuestión cultural o una cosmovisión cultural y seguirlo viendo como normal, ¿no? Pero bueno, es una metáfora porque en realidad algunos estudiantes, o uno en su caso, se durmió y dejó allí el micrófono abierto y estaba roncando y se me vino en la mente, bueno, pues estamos aprendiendo en el sueño. Si se puede aprender en el sueño según nuestra cosmovisión maya, pues daremos clases en el sueño. Y es así que surge, ¿no? Entonces, respecto específicamente a la pregunta de que si ya estaban esas palabras, sí, muchas palabras ya están, yo simplemente rescato el concepto, la adapto en la actualidad, en una actualidad muy moderna y veo que no hay divergencia, por el contrario, hay mucha convergencia y se puede aprovechar, ¿no? Y eso es precisamente lo que intentamos hacer con una nueva lógica de programa que es sociocultural, aprender con las prácticas culturales, ¿no? No solamente es aprender, por ejemplo, un saludo por aprenderlo, no, sino que en dónde se ocupa, pues en el Hetzmek, ¿no? Pues en la apertura del Suput, etcétera, ¿no? En la familia. Y así, esa es la idea general. Y creo que esa fue la pregunta, no sé si hay otra pregunta. Ah, bueno, creo que hay en el chat. Marisa, usted, Sí, modera. hay otra pregunta para ti, Hilario. ¿Considera que, te la digo, considera Adelante. que es posible extrapolar la enseñanza de la lengua maya a otras carreras de la Universidad de Quintana Roo, en este caso lengua inglesa?
Así, de hecho lo tiene lengua inglesa, al menos en la Universidad de Quintana Roo, en lengua inglesa hay una asignatura que tiene que ver con lengua maya. De hecho son 4 niveles, nada más que lo tienen como, como optativa, pero no solamente extrapolarla, sino que muchas carreras se requiere, por ejemplo, derecho, en antropología ya lo tienen, medicina también, pero por ejemplo, derecho, las carreras de protección del medio ambiente, las carreras de turismo lo requieren, ¿no? Entonces muchas otras carreras deberían de tenerlas, aunque en realidad debería de ser bueno, yo siempre he dicho que debe de ser una asignatura de tronco común en la universidad. Inclusive he solicitado de que también sea una asignatura al igual que el inglés para la titulación de los estudiantes. En la norma de la universidad solo nos aceptan los cursos del inglés, ¿no? Si no lo tienes, pues no te titulas. Pero hemos dejado a un lado la lengua maya, que me parece que cumple la misma función y soluciona bastantes problemas en la vida actual de nuestra sociedad. Y creo que, pues por allá, ¿no? Más que es una asignatura, debería de pasar a ser una asignatura de tronco común en todas las universidades de la península. Sí, completamente de acuerdo, Hilario, que no solamente se tomen en cuenta las lenguas mayoritarias, sino también darle su importancia a las lenguas minoritarias en todas las universidades públicas del país. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a dar otro espacio para el doctor Saúl Santos y la doctora Cristina para que ellos también puedan responder preguntas que tengan los asistentes. Por favor. Voy a tomar la palabra. Sí, adelante, maestro. Bueno, un poco Cristina hizo una alusión al trabajo que presentamos nosotros, pero también yo justo la primera pregunta que hace Cristina, yo la tenía también pues anotada porque es un reto muy fuerte. Yo no lo voy a plantear como pregunta, no sé si se valga, sino me gustaría hacer un pequeño comentario con la idea de enriquecer un poco esta discusión que tenemos. A partir de una experiencia que nosotros estamos viviendo parecida, pero con profesores de primaria, porque a los profesores de primaria les dicen que ellos deben impartir la instrucción en la lengua dominante en la comunidad en donde trabajan, y si es una lengua indígena, pues tendrían que estar impartiendo en lengua indígena los contenidos curriculares. Y todos estamos de acuerdo con que eso es adecuado, es apropiado, representa ventajas cognitivas para el niño. Es decir, hay una serie de argumentos a favor, pues, de la idea de que se use la lengua dominante, la lengua que el niño maneja, o un adulto en el caso de la universidad. Pero el reto al que se enfrentan los profesores es muy grande, y en términos coloquiales diríamos, ahora sí que los ponen a parir chayotes, como se dice coloquialmente, porque eso implica que tienen que abordar, no sé, las ciencias, las matemáticas, los contenidos muy específicos en la lengua, y no es lo mismo que un profesor hable en un plano comunicativo la lengua, que pueda usarla para una comunicación cotidiana, que la use para propósitos académicos muy específicos que implican el uso de terminología muy especializada. Y entonces aquí surge pues es un problema al que se enfrentan, pero también este debate de cómo debemos o cómo hay que abordarlo, es decir, a quién le corresponde generar ese lenguaje especializado, le corresponde al profesor, le corresponde y hay un debate muy fuerte en relación aquí cuando se trata de la generación de neologismos. Deben surgir de la comunidad, deben surgir del campo de especialización, y son cosas bien, bien interesantes, pues, que están en la mesa de la discusión, y que con frecuencia
pasamos por alto y digo, yo por supuesto que apoyo la idea de que se use la lengua dominante, eso contribuye al fortalecimiento, al mantenimiento de las lenguas minoritarias, pero pues son cuestiones que sí es importante dedicarles mucha discusión, mucho análisis, centrar nuestros esfuerzos a nivel práctico, a nivel de investigación, a nivel teórico, para ir abordando. Entonces, bueno, aquí ya me amplié un poquito, pero me parece que es fundamental, es importante, es decir, no basta con la buena voluntad de decir hay que usar la lengua como medio de instrucción en la educación, sea educación básica o educación de cualquier nivel. Si bien todos estaremos de acuerdo en eso, eso implica una serie de acciones que tienen que ver con políticas lingüísticas. En el trabajo que nosotros presentamos también hablamos de que uno de los retos fundamentales en la formación de formadores, de profesores de lenguas indígenas, tiene que ver con las políticas lingüísticas. Y ese es un asunto que hay que abordar. Y a veces uno, pues como, digamos, quien está al frente, no solo de un programa de formación, sino como profesor de lenguas, por ejemplo, a veces se siente uno pues con las manos atadas porque dice uno, es que esas son decisiones que se toman en otros niveles, pero no necesariamente. Hay muchas cosas que nosotros, desde nuestras trincheras, a partir de nuestras trincheras podemos incidir y podemos empezar a generar, cuando menos empezar a cuestionar, cuando menos empezar a explorar formas alternativas. No estoy tan seguro de la orientación de la pregunta que se me hizo a mí. Era en relación, pues, supongo, a los retos que estamos enfrentando en la formación de profesores de lenguas indígenas, doctora Cristina. Y no sé, yo a veces agarro el micrófono y luego no lo suelto, Sí, me gustaría que replanteara la pregunta y si hay oportunidad. Me parecía fundamental hacer este comentario, no es pregunta, sino ponerlo en la mesa como a manera de incentivar un pequeño debate aquí. Pero si me pueden replantear la pregunta puntual, con gusto. Claro, a ustedes me llamó la atención en la ponencia que estaban hablando de ya en cursos de diplomado que tienen mayor extensión de la práctica reflexiva, y quisiera preguntar cómo la aplican, pero creo que un debate o una discusión sobre políticas lingüísticas y creación o préstamo de palabras puede ser más, eso es mi interés, la práctica reflexiva, pero creo que si hay un espacio, finalmente para eso sirve el Congreso, ¿no? Para ustedes que platiquen sobre cuáles son las estrategias que pueden utilizar en la creación de las herramientas lingüísticas. Me retiro la pregunta, no es tan importante. Entonces, sigan, por favor, porque nuestra ponencia está un poco fuera de las características de las otras. Entonces, yo con gusto escucho cualquier comentario que tengan sobre sus prácticas, porque son fascinantes. Entonces, pero fue sobre la práctica reflexiva. Antes de que continuemos con preguntas que tengan, quiero darle la bienvenida al representante de ponentes de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Ya se incorporó a la sesión también, por si alguien tiene alguna pregunta para él, al maestro José Vicente Balán, que ya se encuentra en la sala. También es ponente de este encuentro. Muy bien, pues, ¿sí? Hay dos preguntas, no sé si podría contestar rapidito. Claro que sí, adelante.
Si Valentina kuta. Kima kola tech Valentina, hachkima kimolin, y voy tachan tu piti meya. Pues muchas gracias, Valentina, un gusto poderte hablar por este medio. La doctora Valentina dará su ponencia magistral el día viernes y bueno, está aquí con nosotros también. Bien, ella nos pregunta, me hace la siguiente pregunta sobre la diversidad de estudiantes que hay en la clase, ¿no? Se puede ver, ¿no? Hay estudiantes de origen maya y estudiantes que no son de origen maya y una de las primeras preguntas es si hay bueno, si hay o no hay asimetrías en esas clases o más bien puede haber aumentado las asimetrías en las clases virtuales. En realidad, pues no, algo muy interesante que ha sucedido es que como el ancho de banda de mis estudiantes, para empezar, ¿no? No es tan bueno, digamos, la mayoría de las veces, pues ni siquiera nos vemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se imparte una clase general pensando que todos los estudiantes iniciamos de cero. Y entonces, por el contrario, ha aumentado mayormente el deseo. Tengo ahí un estudiante que se llama Axel, que no solamente ha quedado con aprender lo que está programado, sino que quiere saber de filosofía maya, quiere saber de historia maya, y me escribe en el WhatsApp y se pasa preguntando cosas, sobre todo de la guerra de castas y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo que siempre he hecho desde que estuve en la Universidad Intercultural es precisamente eso, de los que saben más, quizás apelando a una cuestión de socialización del lenguaje, los que saben un poquito más ayudan a los otros, ¿no? Entonces, en clases presenciales siempre he detectado y he apoyado a que estos que saben un poquito más, involucrarlos con los que saben menos para ir haciendo las prácticas del lenguaje, ¿no? Las prácticas de lo que vamos aprendiendo. Pero no he percibido eso, pero sí ha habido cosas muy positivas. Y la segunda pregunta que va a la misma línea es que en las clases se presenta, ¿no? Es una cuestión del uso situacional de la lengua, si se ha logrado hacer otros materiales. Desde luego que sí, no se logra mostrar del todo en la ponencia, intenté escoger lo más representativos, pero sí, esta posibilidad que tenemos de trabajar en línea me permite estar con mi familia y en un contexto de uso de la lengua real, en un contexto de práctica donde aquí se hace nixtamal, se hace tortilla, se hace de todo. Entonces, mis clases siempre los he adaptado a esas situaciones reales, ¿no? Donde hacemos comida, donde hacemos tortilla, donde vamos al molino, etcétera. Y lo que he pedido también a los estudiantes es precisamente hacer eso. Hay estudiantes que ni siquiera saben de dónde vino la tortilla, ¿no? Pero después de una clase tienen la posibilidad de hacer la práctica, de estar con la abuela. Ha habido trabajos muy buenos donde la abuela los enseña a hacer tortilla después de una clase y además pues que la abuela está hablando en maya y ese es el objetivo principal, ¿no? De ir también haciendo que la enseñanza llegue al hogar. Que no se quede nada más en la escuela, en el salón o en la clase virtual, sino que somos muchos profesores, somos muchos maestros, muchos sabedores de la lengua y que bien nos podemos apoyar. En este caso, simple y sencillamente es poder establecer una política lingüística de enseñanza del que involucremos a los padres. Y bueno, pues ahí están los resultados. Y sí, he pedido prácticas con abuelos, con tías y con hermanos, ¿no? Entonces, creo que respondiendo un poquito eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Hilario. ¿Alguna otra pregunta para cualquiera de las 5 ponencias que se encuentran incluidas en este bloque de lengua y cultura? Pueden hacerla por el chat o pueden hacerla directamente, ya pueden ustedes mismos activar sus micrófonos para poder hacer la pregunta. Bueno, Marisa, no sé si mientras plantean nuevas preguntas puedo abordar un poquito el asunto de la práctica reflexiva. Claro que sí, adelante. Bueno, es como lo dijimos en la presentación,
La experiencia de formación de profesores de lenguas indígenas ha sido nosotros hemos intentado dar respuesta a una necesidad emergente que pues ha surgido a partir de todos estos fuertes procesos de desplazamiento lingüístico, el hecho de que se interrumpe la transmisión intergeneracional en algunos proyectos de revitalización, por una parte, y un auge que ha tenido la enseñanza de lenguas indígenas como segunda lengua, nos ha llevado pues a enfrentar esta situación. Es evidente que hay una gran necesidad de abordar la enseñanza de la lengua indígena como segunda lengua. Hace poco no se hablaba de eso, es un tema reciente, pero esto nos pone pues en la disyuntiva de encontrar a las personas que puedan abordar el proceso, es decir, encontrar profesores. Como ocurrió con lenguas como digamos el inglés y otras lenguas donde originalmente eran hablantes de la lengua quienes enseñaban, de pronto eso ocurre con las lenguas indígenas, son los hablantes quienes las enseñan, por el hecho de ser hablantes pues se asumen que de alguna manera, y no tanto que se asuma, sino porque no hay de otra, pero entonces este campo emergente también pone de manifiesto la necesidad de formar profesionales en la enseñanza en la enseñanza de una segunda lengua. Y hemos nosotros intentado, pues, de muchas maneras, hemos logrado, es muy difícil lograr concretizar un diplomado más extenso, porque también, por una parte, la necesidad es imperiosa y se requiere como ya a los profesores, pero por otro lado, la enseñanza de la lengua indígena como segunda lengua no se ve como una actividad principal de la persona. Es decir, generalmente los hablantes con quienes hemos trabajado no se ven como que pueden desarrollarse profesionalmente como profesores de una lengua indígena, sino lo hacen porque tienen mucho aprecio por la lengua, porque tienen una convicción, pero se dedican a otras cosas y como una actividad pues a veces incluso una actividad pues de apoyo a la lengua, es esto de dar clases del idioma. Entonces, no hay, es muy difícil pues, cuando menos desde nuestra experiencia, contar con espacios de periodos largos, y sabemos que la formación de un profesor de lenguas pues implica un proceso largo, para poder pues transitar por todo lo que implica la formación. Y nosotros hemos implementado, cuando se trata de diplomados, esta posibilidad de ir combinando espacios presenciales de instrucción, es decir, clases, con, pues, como laboratorios en donde los profesores en formación tienen a su cargo un grupo y a la par de que se están formando, están trabajando con un grupo que ellos mismos se encargan de formar, invitan gente, invitan pues personas interesadas, voluntariamente asisten a un curso donde los que asisten al curso saben que el profesor es un profesor en formación, etcétera. Es decir, no es un curso formal, el curso de lenguas. Y es una actividad que se lleva a cabo paralela al espacio de formación, digamos, en el salón, pues es otro espacio de formación, pero que nos ha representado también muchos retos. Por ejemplo, un elemento importante en la formación del profesor es, bueno, en inglés se le conoce como language awareness, que el profesor de una lengua tiene que tener esa conciencia lingüística de su lengua, no como un conocimiento lingüístico, como el conocimiento de un lingüista, sino es un conocimiento más bien para entender cómo pragmáticamente, por ejemplo, las expresiones, el lenguaje va cambiando su significado de acuerdo al contexto, etcétera. Una serie de cuestiones que tiene que tener claro a la hora de trabajar sus contenidos en clase. Y un reto que hemos enfrentado es que la documentación lingüística no
tradicionalmente no ha sido pensada para, para servir a la docencia, digamos, o para apoyar a la docencia de lenguas. Ha sido pensada para describir y explicar los sistemas, los idiomas, las lenguas. Y entonces es muy difícil que, empatar ese material, por ejemplo, para darle una utilidad práctica para el profesor de lenguas. Y esa parte también nos ha obligado a que el profesor se convierta en documentador, pero a partir de conceptos de nociones como prácticas sociales del lenguaje o funciones comunicativas, etc. Un reto que también hemos enfrentado es que nosotros, yo como formador de profesores, no soy hablante de las lenguas que mis estudiantes, o que son profesores en formación, hablan y que eventualmente van a enseñar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy en el salón donde ellos están dando clases en una lengua que yo no hablo. Y entonces, que yo no entiendo tampoco. Y porque además tengo estudiantes que hablan distintas lenguas indígenas en un mismo espacio. Y eso puede ser rico en algún momento, pero también puede representar un reto para el formador el formador de profesores. Y sobre todo en la parte yo lo resiento más cuando estoy en el espacio áulico, cuando estoy con el profesor dando clases. Es interesante, es una experiencia muy rica, pero también representa un reto. Esta ponencia trató de la formación de profesores de lenguas indígenas, pero yo creo que también nos lleva a la reflexión de la necesidad de formador de formadores, que es otro asunto. De la creación de materiales para la formación de profesores de lenguas indígenas. Porque otra pregunta que está en el tintero es, ¿cabe usar todos todo este cúmulo de conocimientos y de experiencia que tenemos en la formación de profesores de lenguas mayoritarias o de lenguas europeas, por ejemplo? Yo tengo mucho tiempo formando profesores de inglés, pero ¿hasta qué punto puede uno tomar prestado de ahí para la formación? Y ciertamente en la adquisición de una lengua, de una segunda lengua, hay procesos que son, digamos, universales en términos cognitivos, pero también hay muchas cosas que son inherentes a las lenguas. Otro problema es meter las lenguas indígenas en un solo costal, en una sola bolsa, en contraste con lenguas no indígenas, como que si las lenguas indígenas fueran una cosa en oposición a lenguas no indígenas. Y hay que considerar también las diferencias que hay, no solo tipológicas de las lenguas, sino cuestiones culturales que también inciden en la formación del profesor de la lengua. Entonces, es un entramado muy grande cuyos aspectos van surgiendo sobre todo cuando el profesor en formación se enfrenta a este momento de práctica o de practicum, de este espacio donde él tiene que estar. Y entonces procuramos que sea dentro del espacio de formación para poder llevarnos la reflexión al salón de clase y traer, no sé, es que hay muchísimas cosas que hablar, Cristina, que no hay por dónde tomarlo, porque es bien complejo. No sé si surgen más preguntas o por lo pronto hasta Sí. aquí. Preguntas. Sí, hay más preguntas. Muchísimas gracias, doctor Saúl Santos. Muy interesante y como usted bien dice, es muy amplio, ¿no? Es un tema tan amplio que nos tomaría no un encuentro, sino unos 50 por lo menos, ¿no? Adelante, entonces voy a leer la pregunta de la maestra Gloria Amelia, que me imagino que es de Chiapas, porque ella nos comenta que en Tapachula la lengua maya está en peligro de extinción y su pregunta es,
¿Cómo hacer que los pocos hablantes de maya deseen conservar su idioma? Porque los jóvenes adolescentes no quieren conservar su lengua. Cualquiera de ustedes puede responder. No sé quién alce la mano primero. Creo que a los que acaban de llegar de la intercultural, si quisieran participar. Y hay una pregunta abajo muy parecida, from Michelle Peña. Mis abuelos, mis papás, tíos, tías hablan maya, ¿por qué a mi generación familiar nos cuesta demasiado aprenderlo? Entonces, casi la misma pregunta. Está relacionado, sí, aunque ella dice que le cuesta demasiado y en la anterior que no quieren, ¿no? Puede haber ahí una diferencia, ¿no? Si me permiten, quisiera resumir mi comentario también tocando la pregunta de Jorge Roberto, que ha hecho varias, sobre la estigmatización entre las lenguas originarias y el inglés, y que si en algún momento esto puede cambiar. Me parece que también hace una pregunta muy interesante y que cree que México puede cambiar ese pensamiento de estigmatización. Y bueno, yo quisiera, ahí por supuesto, luego que tiene que ver con cuestiones de políticas lingüísticas en el país, relacionado a la pregunta anterior sobre los jóvenes que no quieren conservar su lengua, eso dice, ¿verdad? Porque los jóvenes adolescentes no quieren conservar. Habrá que pensar bien si son ellos, ¿no? Detrás de esa actitud del joven hay muchísimas situaciones que sucedieron, que inclusive no son quizás directamente que parten de su intención personal de ellos, sino que también fueron planeados a que estos jóvenes estén ahorita así y que lo estamos viendo allí. ¿Qué podemos hacer? Conocer cuáles fueron esas causas, dónde está el problema raíz, que creo que ya algunos de los comentarios de que mis abuelos lo hablaron, pero yo no pude, ¿no? Entonces, igual, es muy fácil decir que el abuelo atentó contra su propia lengua, pero en realidad no fue así. Hay muchísimas cuestiones sociales que hay detrás para que una persona ya no quiera transmitir su lengua a sus hijos, ¿no? Principalmente, de acuerdo a mis trabajos también, he detectado que tiene que ver con el trabajo y con la discriminación, que son tres cosas fundamentales y que pues no se ha planeado qué vamos a hacer en este país con eso. Si se lograra, yo creo que podemos tener otras cuestiones diferentes. Pero desde luego que respondiendo qué podemos hacer con ellos, pues hay que trabajar una cuestión de revitalización lingüística. Ahí de entrada hay que ver una cuestión de sensibilidad, hay que llegar con los padres. La escuela desde luego que hace mucho, pero la escuela no lo es todo. No, ya en mi ponencia trataba, la escuela nos arrancó la lengua, nos abortó desde la casa. Ahora tenemos la posibilidad de volverlas a fecundar, ¿no? Manejaba yo la metáfora porque lo llegaba allí. Y es ahí donde, pues, trataré de resumir, ¿no? Si nosotros pudiéramos llegar, tener un plan en el hogar con los padres, ¿no? Y además que fuera un plan que parta desde abajo y no desde arriba, o sea, desde la institución y a ver, háganlo. Ya nos hemos llevado muchísimos años desde México para todo Sudamérica y no se ha logrado tanto hacer las cosas de la escuela para la comunidad. Entonces es más importante quizás empezar a ver desde abajo, desde las comunidades que quieren hacer y cómo lo pretenden hacer, ¿no? Entonces, yo sugeriría ahí una cuestión de trabajo de concientización. Igual valdría la pena hacer un diagnóstico sociolingüístico de entrada para conocer qué es lo que ha pasado con estos jóvenes, dónde viven, cuál es la actitud que ha ocasionado eso, y ver si hay la posibilidad de trabajar con los padres y con la comunidad. Desde luego que hay que darles muchísimas motivaciones, funcionalidad de la lengua, demostrar que la lengua no es solamente para el folclore, no es solamente para demostrar que soy maya o no soy maya. No, la lengua es un medio de vida, construimos vida con ellos, ¿no? Si pudiéramos lograr demostrar que la lengua maya, por ejemplo, en mi caso, nos permite vivir en la actualidad, en este mundo tan moderno y tan virtual, que cambiar esa ideología, cambiar ese relato, esa narrativa que se les ha dado de que la lengua es para la gente del pueblo y que la lengua es la gente del fracaso en el trabajo y en la escuela, y eso también nos hace ser menos ciudadanos, ¿no?
entonces pudiéramos hacer muchas cosas, ¿no? Pudiéramos cambiar también la actitud de los hablantes. Pero yo iría, en este caso, con los padres. Yo siempre he apostado de que se puede recuperar desde el hogar. Y yo lo he visto en mi trabajo, en estas clases, en esta ponencia que les compartía. Yo no sabía que los estudiantes tenían papás que hablan maya, y que con estas clases y esta posibilidad que nos da la pandemia, que yo siempre lo he visto por el lado positivo, ahora sí me corresponde entrar al hogar. Ahora sí me corresponde dar clases con los padres y con los abuelos. Y eso ha sucedido, de que los padres y los abuelos han participado y ahora están hablando maya. Hay muchísimo testimonio del pequeño cuestionario que hice, donde me mandaba fotos de los abuelos llorando, que pensaron que nunca iban a volver a hablar la lengua, y que ahora en esta posibilidad ya lo están haciendo con los hijos. Y creo que por ahí podemos ir pensando en planes, en programas de ir con la gente en el hogar, ¿no? Y para el que se preocupa, no nos debemos preocupar. Si hay un hablante de nuestra lengua y que nosotros no nos sintamos víctimas, ¿no? O sea, ya pasó, ya es un pasado, quiero aprender, me voy a acercar, lo voy a aprender. Y vámonos, en un mes yo les garantizo que se acerquen con sus abuelos, con sus tíos, con sus padres, con lo que sea, o con un hablante, hablen solo maya. Van a ver que en un mes ya están hablando maya, más de lo que podrían hacer 6, 7 años en la escuela, ¿no? Bueno, nada más eso, gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro Hilario. El compañero de la WINCRO quisiera comentar algo, agregar algo a lo que comentó el maestro Hilario. Maestro Josué. Pues no sé si no se puede comunicar. Hay otra pregunta aquí de Alex Castro, que dice, ¿creen que en México pueda cambiar ese pensamiento de estigmatización de los idiomas indígenas con respecto a otros idiomas como el inglés o el francés? Desde luego que sí, se requiere de una educación lingüística, pero en el sentido del uso de las lenguas. Y también, como lo señalo, ¿no? Eso es tan simple, lo podemos ver en micro. Si nosotros enseñamos desde el hogar en que las lenguas viven, conviven y las lenguas no se lastiman, porque en realidad el problema está con los usuarios, no entre las lenguas. La lengua maya, lengua totonaco, el zapoteco, no se pelea con el inglés ni con el español. Por el contrario, voy a utilizar otra metáfora, hacen el amor y producen otras lenguas, se mezclan, se prestan y tenemos un mayañol, un inglesnol, ¿no? Como podemos escuchar, Bashpasa Brother, ¿no? Tenemos 3 lenguas en una. Entonces ahí podemos ver que las lenguas entre sí no se pelean, se aman, se quieren, se reproducen, ¿no? Si lo podemos ver de manera física, que creo que ese es el reto de los lingüistas, sociolingüistas y de la antropología lingüística, de ver la lengua como un ente material y que está ahí, que camina, que come, que siente, que bebe y que hace todo lo que hace un ser humano, quizás también podemos encontrar, pero desde luego que sí se puede cambiar. Se requiere de una educación, de la sociedad también, de la sociedad ante las lenguas, ¿no? De que educarlas, de ver las lenguas por igual, ¿no? Que no tiene. Y eso también lo podemos hacer en la casa. Regreso otra vez. Si nosotros criamos nuestros hijos con las lenguas que hablamos, los niños van a crecer viendo las 2 lenguas por igual, sin ninguna diferencia. Lo van a ver como medio de comunicación, pero no solo eso, sino como un medio de vida y de dar vida. Gracias, eso es todo. Sí, muchas gracias, maestro Hilario. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Aquí en el chat hay un comentario de Alex Castro también, que nos habla de cómo influyen, ¿no? Esas experiencias emocionales o esos incidentes críticos de los que nos hablaba la doctora Cristina, el aspecto emocional
¿no? ¿Cómo afectan todas esas experiencias pasadas en la forma en la que nos vamos a relacionar con el aprendizaje o con la competencia comunicativa de una lengua minoritaria en este caso? Cómo eso va a influir para que los adolescentes, unos porque no quieren conservar la lengua, otros porque les da pena, otros porque tuvieron experiencias pasadas muy negativas que no les permiten, ¿no? Es difícil romper esa barrera para poder ellos expresarse en su lengua indígena. ¿Algún comentario más o alguna pregunta? Nos quedan 3 minutos, de acuerdo al tiempo que nos dieron para este encuentro. No sé si los ponentes quieran comentar algo más. El compañero de la WinCrom nunca, no sé si se conectó y luego se tuvo que ir. Ah, no, lo veo que está aquí en la sala. Josué Balam, ¿nos quisieras comentar algo de tu experiencia? Sí, doctora Maritza, Sí. no quisiera yo abusar, pero lo que usted comenta es muy importante y ya está también en la pregunta que hacen. Sí, yo regreso a lo mismo. Nuestra sociedad no está educada realmente para eso. Yo he tenido estudiantes de derecho que me ha tocado la posibilidad de darles clase de maya y de darles talleres de oratoria, perdón. Entonces, y pues una de las cosas del orador es pelear por sus derechos. Y entonces yo siempre, cuando doy clase a los estudiantes, no es que veamos una clase exótica de lengua maya o de cultura maya, sino que es tener la posibilidad de conocer cuáles son sus derechos. ¿Por qué estamos aprendiendo maya? ¿Y por qué debo utilizar lengua maya en cualquier espacio? En principio, porque está normado. Es un derecho como ciudadanos, ¿no? Y en segundo, deberían todas las instituciones que así lo marca nuestra Constitución, además de tener un país plurilingüe, pluricultural y con nuestros derechos establecidos desde el año 2003, ¿no? De derechos lingüísticos, nos permite precisamente utilizarlas, ¿no? Pero resulta que estudiantes de derecho hacemos el reto, pues entra en tu salón, exige que te atiendan en tu lengua, así establece nuestra Constitución y así establece la Ley Federal de Educación en el artículo 6º, que es su obligación, y en el artículo, ya no recuerdo el artículo del Estado, pero dice que es obligación del Estado atendernos en nuestra lengua. Hagamos la prueba, eres de derecho, no puedes quedarte callado, conoces la ley, ¿no? Y van y hacen el uso de la lengua y salen regañados, ¿no? Entonces, cuando yo les decía, yo creo que cómo romper con eso, saber que no solamente somos sujetos de derecho, o sea, que podemos hacerla, sino que también estamos obligados como ciudadanos a reorientar un país normado. México está bien normado con sus lenguas. El problema es que no se ponen en práctica esas normas. No se ponen en práctica porque nosotros como ciudadanos no exigimos, no hacemos que se cumplan esas leyes. Yo solo les pondré un ejemplo para terminar. Yo tengo una hija que crece bilingüe en casa. Bueno, todos mis hijos crecen de manera bilingüe. Los formo para ser bilingües y los formo para usar la lengua, para que cuando vean un hablante de maya, escojan la lengua maya para hablarlos. Y cuando se presenten en maya. Si la gente no habla maya, pues que usen la lengua que hablan los demás, pero su presentación es la lengua. Entonces, una ocasión llevé a mi hija en la escuela, y en una escuela federal, pero nuestro país dice que las lenguas se usan en los contextos, ya lo decía el doctor Saúl, entonces están obligados los profesores. Estoy en la zona maya, hasta tengo un tremendo letrero ahí que dice, bienvenido a la zona maya. Entonces, de inmediato, entra en función mis derechos y las obligaciones de las instituciones. Entonces, llevo a mi hija y escucho que habla todos en español, y yo hablo con la maestra. Me presento como papá, le digo, bueno, traigo a mi hija es bilingüe, habla maya, habla español, generalmente está formada a hablar más maya, entonces quisiera pedirle un favor, si habla en maya usted no entiende, pídele por favor que le interprete, que le haga saber qué es lo que quiere decir, y la va a hacer. Pero no le voy a permitir que se viva lo mismo que se vivió conmigo, que a mí me sacaban de la escuela, me pegaban porque yo no hablaba español, ¿no? Entonces le digo, solo quisiera que no se repita la misma historia. Y mi hija sabe las dos lenguas. Si usted la regaña a mi hija o la saca de la escuela por no hablar español o por expresarse en maya, yo la demando porque es mi derecho.
Entonces, allí estamos poniendo en uso nuestros derechos. Y felizmente hoy mi hija está en 5º año y es la que declama en lengua maya, la hablan para los homenajes de la escuela y declama poesías bilingües, ¿no? Entonces, es de manera práctica cómo podemos cambiar, cómo podemos hacer este cambio y hacer que nuestras leyes y nuestro país cambien, ¿no? Gracias. Pues muchísimas gracias, maestro Hilario, por compartirnos esa experiencia familiar, que yo creo que es algo invaluable, ¿no? Lo que está usted dejando para sus hijos. Y ojalá todos los padres que hablan lenguas indígenas pudieran, o lenguas minoritarias, perdón, no, yo no soy experta en ese tema, pero estoy aprendiendo. Si digo algo mal, me corrigen. Yo creo que sería muy importante que todos pudieran hacer eso para la conservación de las lenguas. Pues lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Agradezco la participación de todos, agradezco a los ponentes que hayan tenido la disponibilidad para poder escuchar las inquietudes, comentarios y preguntas de los asistentes a este encuentro. Y pues me despido y sin antes pedirles que por favor le den una reacción a nuestros ponentes. Puede ser un aplauso, un corazoncito, un dedito arriba, ya que no podemos aplaudir. Muy bien, pues muchísimas gracias y los invito a que continúen en los eventos que hemos preparado para ustedes y espero que estén disfrutando de este encuentro o de estos 16 años del FEL. Gracias. Actujelquín, hasta luego, hasta otro día. Atujelquín. Atujelquín.